Buenos días para todos. Esta es la presentación del síndrome nefrótico en el adulto mayor por parte del Servicio de Clínica Médica A. Paciente de 61 años de edad con antecedentes de diabetes tipo 2, insulino requiriente, litiasis biliar y hernioplastia umbilical. Cursa internación por edemas en ambos miembros inferiores e impotencia funcional de los mismos. Al interrogatorio dirigido, la paciente refiere comenzar hace 2 meses con edemas pedios bilaterales que progresan paulatinamente hacia raíz de ambos miembros inferiores, generando incapacidad para la deambulación y todos los quehaceres domésticos. En lo que respecta al examen físico, presenta edemas 4/6 pedios, 3/6 infrapatelares, 2/6 suprapatelares, edema periorbitario bilateral y dolor lumbar. Refiere disnea, fatiga y una tensión arterial de 180 a 100 milímetros de mercurio. Respecto a lo que es los exámenes complementarios, se decide realizarle un fondo de ojo, proteinuria de 24 horas, hemoglobina glicosilada, fructosamina, ecocardiograma, tomografía de tórax, abdomen y pelvis y una ecografía abdominal. Dentro de los resultados de dichos exámenes complementarios se determina una proteinuria de 24 horas de 10.255 miligramos en 24 horas. Lo que es la tomografía de tórax, abdomen y pelvis presenta un derrame pleural bilateral, abundante derrame pericárdico, líquido libre en cavidad abdominal, múltiples imágenes hipodensas de aspecto quístico a nivel hepático, riñones con múltiples imágenes quísticas corticales que alteran la estructura. Dentro de lo que es el fondo de ojo, retinopatía diabética proliferativa, el ecocardiograma determina un derrame pericárdico severo con colapso parcial de la aurícula derecha, hemoglobina glicosilada de 5, fructosamina de 151 micromoles por litro, proteinuria de 24 horas, como refería anteriormente, de 10,25 gramos en 24 horas, C3 y C4 normales, inmunoglobulina A total y antitransglutaminasa normales. Respecto a lo que es la integración de la información del examen físico, la anamnesis y los exámenes complementarios, se arriba al diagnóstico probable de síndrome nefrótico y enfermedad renal poliquística. Respecto a lo que es el síndrome nefrótico, cabe mencionar 3 de cada 100.000 adultos lo presentan, un 80-90% son idiopáticos y membranosa es la primera causa. La diabetes tipo 2 es la principal causa del síndrome nefrótico secundario y le sigue el lupus eritematoso sistémico. ¿Cuáles son las características de este síndrome nefrótico? Proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas, la paciente presentaba más de 10. Albúmina sérica menor a 3 gramos por decilitro, la paciente presentaba 1,8. Edemas, dislipemia, trombofilia. También se puede presentar dentro de las características, es frecuente que se presente con hipertensión arterial, edema periorbitario bilateral, derrame pleural, hiperlipidemia. Respecto a esto, lo que es la diabetes tipo 2, la principal causa del síndrome nefrótico secundario, entre un 25 y un 30% de los pacientes con diabetes va a presentar algún grado de nefropatía a lo largo de su evolución. La diabetes tipo 2, que es más prevalente y está en aumento constante, más o menos, según lo que está descrito, a los 30 años de evolución, casi la mitad de los pacientes presentan nefropatía. Y refieren que desde la proteinuria hasta la insuficiencia renal terminal o el inicio de la necesidad de diálisis suele ser más o menos en promedio los 7 años desde el diagnóstico. Lo que respecta a la paciente de referencia, la presencia de retinopatía diabética es sugestivo de nefropatía diabética, ¿sí? Y esto es característico también del síndrome nefrótico secundario como causa primaria de la diabetes. También dentro de lo que es la evidencia y la descripción de los papers, refieren que lo que respecta a un síndrome nefrótico de evolución rápida con presencia de hematuria, ya digamos aleja más la causa de diabetes y se dice que deberíamos de descartar otras causas primarias que generen ese síndrome nefrótico secundario,
y ahí sí estaría más indicado el tema de la biopsia, ¿sí? En el caso de, digamos, de lo que son las biopsias renales, no hay algo tajante respecto a indicaciones de cuándo sí hacerla, sí lo que, digamos, se evalúa en forma conjunta entre el servicio de clínica, nefrología, es según las características del paciente y según la forma de presentación. ¿Cómo sería el tratamiento del síndrome nefrótico? Una dieta hiposódica, diuréticos, un IECA, y respecto a la anticoagulación, tampoco hay evidencia clara respecto a que se debe anticoagular a los pacientes que presentan síndrome nefrótico. Si bien el síndrome nefrótico, que es protrombótico, se cree que es porque hay un desbalance entre la síntesis de las proteínas procoagulantes y anticoagulantes, la realidad es que no hay algo bien concreto respecto de la fisiopatología, y hay como un poco de análisis muy particular de cada caso, de cuándo sí la anticoagulación y cuándo no. Eso también se decide en forma conjunta con el servicio de nefrología. En lo que respecta a la enfermedad renal poliquística, es una enfermedad autosómica dominante. Según la literatura, es un caso en 400 o uno cada 1000, y entre el 5 y el 10% de los casos presenta enfermedad renal crónica terminal. La clínica de la enfermedad renal poliquística es dolor, hipertensión arterial, agrandamiento de ambos riñones a la visualización, por algún examen complementario, y al empeoramiento de la función renal. Respecto a lo que es la presentación de esta enfermedad poliquística, hay dos formas diferentes, la tipo 1 y la tipo 2, que están asociadas a déficit en lo que es la síntesis, algún defecto de la policistina 1 o la policistina 2, respectivamente. Estas proteínas son responsables de la transformación quística de los túbulos renales, y la hormona diurética sería responsable del permanente crecimiento. Según, bueno, la información de la última actualización que hizo el doctor Kramer, se podría, digamos, dentro de lo que son los criterios diagnósticos, como menciona el PowerPoint, la cantidad de quistes ajustados a la edad del paciente con historia familiar, dice que 3 o más quistes en ambos riñones en pacientes menores de 30 años, acompañados o no de quistes hepáticos, son sugestivos de dicha entidad. Y si, digamos, posee menos quistes o dentro del paciente mayor a 45 años, ¿sí? O que no tenga quistes hepáticos y sin repercusión de la función renal, alejaría el diagnóstico. La forma más frecuente es la tipo 1, que está ligado en un defecto en la síntesis de la policistina 1. El 85% de los pacientes la presenta, y alcanzan el estadio 5 renal de lo que es la enfermedad renal terminal, más o menos acercándose a la cuarta década. También se presentan con aneurisma en el polígono de Willis, divertículos colónicos y prolapso de la válvula mitral. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento de la enfermedad renal poliquística, se pueden usar fármacos como el tolvaptan, el octreotide, el lantriotide y el sirolimus. La verdad es que de lo que mayor evidencia hay, mayor cantidad de estudios comprobados, es del tolvaptan, que es el que más se utiliza, y la función de dicho fármaco tiene la particularidad de que no solo produce disminución del crecimiento de los quistes, sino que también retrasa la elevación de la creatinina. Respecto a lo que es el caso de la paciente, se asumió el síndrome nefrótico secundario a la nefropatía diabética en el contexto, como mencioné anteriormente, de la retinopatía diabética proliferativa que presenta como diagnóstico en el fondo de ojo. Se solicitó los estudios de familiares, desconocían potenciales antecedentes respecto a la enfermedad renal poliquística, y lo que se decidió y se realizó fue optimización del tratamiento de la enfermedad renal crónica, sin requerimiento actual de tratamiento sustitutivo renal, y se acordó seguimiento por consultorios externos de nefrología. Las conclusiones a las que arribamos es que el síndrome nefrótico es consecuencia de una condición subyacente, debe abarcarse como tal para tratar la causa que lo produce, o sea, en este caso sería tratar lo que es la diabetes. Los pilares fundamentales
para el diagnóstico son la clínica y el laboratorio. El diagnóstico de la causa debe evaluarse en todos los casos. El tratamiento tiene que ser instaurado en forma precoz, debe contactarse al paciente con un servicio de nefrología en forma temprana, y respecto a lo que es la enfermedad renal poliquística, tener en cuenta que el diagnóstico temprano nos permite no solo hacer el tratamiento de sostén, sino también realizar estudios tempranos en los familiares, porque recuerden que es una patología autosómica dominante. Y como había mencionado con anterioridad, el tolvaptan, que es el fármaco de elección de primera línea, disminuye el crecimiento de los quistes y retrasa la elevación de la creatinina. Así que bueno, esto sería todo la presentación. Gracias a todos por haber dedicado su tiempo para escuchar la misma. Les agradezco, que tengan buen día.